Hola a todos, es un gusto estar con ustedes en este foro internacional de fachadas. Y quisiera compartir una experiencia práctica en lo que he realizado en los últimos 10 años, que es la capacitación de gente joven para los oficios. La construcción es un área que junta una cantidad enorme de profesionales, de operarios, y hoy en día cada vez más son importantes que esta gente esté calificada en todos los niveles, no solamente los arquitectos, sino los operarios también. Y por ello, siendo una persona que viene en tercera generación de empresarios, les voy a hablar con una persona que creó y desarrolló empresas y que vive en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, donde es mi sede o mi asiento principal, de lo que he realizado en los últimos 10 años. Quiero hacerles una corta introducción de qué es la educación dual. Y cuando hablo de educación dual es actualmente un término sumamente amplio, porque se usa para un montón de cosas y algunas veces mal usado. Los países nórdicos tienen la educación dual desde el medioevo. Por eso la más conocida es la alemana, porque es obviamente el país con mayor población, con 82 millones de habitantes, y donde este sistema está implementado y nuevamente regulado por el Estado, el sector privado y las cámaras desde el año 1949. Los jóvenes aprenden haciendo y no estudiando de un libro. Y por ello la desocupación juvenil en Alemania ronda solamente entre el 1 y el 2%. Hemos sido modelo para un montón de países, los Estados Unidos, los países del sur de la Unión Europea, que han venido y en los últimos años ha tenido mucho auge la promoción y la adaptación de este sistema de educación para jóvenes en muchas partes del mundo. ¿Qué es? Es un sistema en donde los jóvenes aprenden haciendo. ¿Y cuáles son las partes intervenientes? La más importante, las empresas de un sector y sus cámaras o sus cámaras de oficios. Eso no en todos los países existe un sistema de cámaras fuertemente organizado como lo es en Alemania, donde cada sector, o sea, los plomeros, los electricistas, los albañiles, cada uno tiene los oficios se juntan y luego todos están unidos en la cámara de los oficios. La segunda parte importante interveniente son las escuelas técnicas. ¿Esto qué es? Es una escuela, igual que existen en muchos países de Iberoamérica, donde se aprenden con forma práctica. Y la tercera es el Estado, en el caso de que se emita una certificación. Por ende, el aprendizaje de los jóvenes que en Alemania empiezan a partir de los 16 años, en Tanzania, por ejemplo, donde he manejado y donde les mostraré, podían empezar a partir de los 18 años recién. O sea, los aprendices están 70% en una empresa y 30% están en la escuela técnica. En los años que marqué, como dije anteriormente, en Tanzania y en Uruguay son los dos países en donde introduje y comencé a trabajar en este sistema. Más en Uruguay, en Tanzania ya existía un sistema de aprendizaje y mi función fue completamente distinta y ya la veremos. Lo importante es que sin la intervención de las empresas, que son las más interesadas en tener personal idóneo,
y personal joven capacitado son la parte más importante y la que lleva al éxito o no éxito de cuando se quiere adoptar este sistema. Y los contenidos de la orientación se basan en la necesidad del mercado. ¿Qué significa? Lo que las empresas necesitan hoy en la modernización y en lo que últimamente ha sucedido en los últimos 2 años, 3 años, con esto de los Zooms, de la digitalización, etc. Hay que ver constantemente nuevas tecnologías, nuevas adaptaciones en cada uno de los rubros, y en la construcción justamente todo esto se une. Y los contenidos de lo que aprenden los jóvenes se revé cada 5 años. Les muestro resultados de lo que hicimos en Tanzania. 120 empresas participantes, hay 350 aprendices dentro del sistema, la duración es de 3 años de su formación, y esto es lo importante: cuando terminan, el 95% tienen un empleo formal. Quiero aclarar, en Tanzania, 30% de la economía del país es formal, 70% es informal. Por ende, que el 95% tenga un empleo formal, ustedes ven que es un sector chico. ¿Qué oficios hubo? Hubo 4 con los que se hizo 6 años de armar desde cero todo el sistema, con lo cual se hicieron 4 oficios que vamos a ver adelante. Y mi función como director en el país, desde el año 2017 hasta la fecha, fueron crear 5 nuevos oficios. Terminaron su formación de 3 años, lo terminaron 195 pasantes. El objetivo en Tanzania era la expansión del sistema, porque en un acuerdo binacional se había fijado que el Estado de Tanzania, por su altísima desocupación juvenil y la falta de personal calificado de oficios, querían este sistema. Por ende, los que existían a mi llegada en el 2017 eran un colegio de electricistas, uno de mecánica de automotores y uno de hotelería en la frontera entre Tanzania y Kenia. Mi trabajo era planificar, organizar, implementar la creación de 42 nuevas escuelas hasta el año 2028, la creación de 5 nuevos oficios que ustedes están viendo: plomero, carpintero, albañil, pintor y el guía de turismo. ¿Cuál fue el objetivo en el Uruguay? Completamente distinto. Fui con una compañía alemana que tenía grandes inversiones en el Uruguay en el sector agro, con cosechadoras de última generación, y los uruguayos dieron un salto muy importante tecnológico entre el año 2009 en adelante. Sabían usar la maquinaria agrícola de los años 80, 90, pero no todo lo que era computarizado. Aquí era, y falta de personal. Uruguay, como todos saben, con 3 millones de habitantes, los cuales 1,7 viven en Montevideo, tiene 14 departamentos o provincias, como se los llama en Argentina, departamentos en Uruguay, y en 14 escuelas agrarias están los chicos o los jóvenes y las jóvenes que están interesadas en el sector agro. Por lo cual, el desafío fue que me dijeron: acá los jóvenes no quieren aprender. No, no es cierto, en absoluto. ¿Cómo va a elegir una persona joven algo que nunca ha visto, o que lo ve de la ruta, pero que nunca nadie lo invitó a que lo viera, lo tocara, lo usara y se entusiasmara en ello? Acá tienen la página web, donde está la documentación. Participaron 1.100 jóvenes de escuelas agrarias cuyos cursos fueron gratuitos. 14 escuelas agrarias, 12 distintos cursos que en este caso, como era para acercarlos al sector, tenían una duración de 1 a 3 días de duración. Acá el segundo objetivo también fue la de capacitar al personal existente de las empresas de servicios agropecuarios.
son cursos también de actualización y también un complemento generacional que se dio. Los jóvenes saben mucho de técnica, de computación, de GPS, navegación, mientras que los mayores, de 40 para arriba, saben de mecánica, etc. Esa unión de la maquinaria, que hoy en día tiene cabinas grandes, etc., es fácil. Hubo ciertos resquemores al principio de decir, no sé si esto va a funcionar, y el desprecio es una palabra demasiado fuerte, pero el no saber complementarse. Y al final salieron duplas muy interesantes en que los jóvenes ayudaban a los mayores y los mayores ayudaban a los jóvenes complementándose en el uso de la tecnología. Como dije anteriormente, sin compañías el sistema dual no funciona. ENDE también es un lugar de marketing. Acá una de las compañías que está, cuando me invitó el Foro Internacional de Fachadas a participar, vi con gran beneplácito que SICA participó y trabajamos en conjunto en Tanzania en este evento de promocionar, en este caso, un día especial, ciertos pegamentos para aislar autos y contra la corrosión. Entonces, en este caso, todo siempre es práctico. Se trajo un auto, los técnicos de SICA mostraron a los estudiantes cómo aplicar, y como cada uno de estos estudiantes, o aprendices, perdón, trabaja en una empresa, se llevan obviamente ese conocimiento. ENDE es un factor de marketing sumamente importante con un costo mucho más bajo que si hubieran hecho una publicaciones por otros medios. En resumidas cuentas, el aprendiz está 70% de sus 8 horas de trabajo en la empresa junto a un tutor, y va recorriendo todas las secciones de una compañía, de un oficio. Si es una carpintería, irá por distintas secciones a aprender los distintos procesos, desde el recibimiento de mercadería hasta el despacho, al uso de la maquinaria, hacia los depósitos, etc. O sea, el aprendiz va conociendo todos los aspectos de la empresa y también el trato con los clientes, un tema sumamente importante. El 30% restante de su tiempo lo pasa en la escuela de oficios, donde recibe la parte teórica. Hay dos modelos, o lo hacen 2 días o 3 días cuando es en grandes ciudades. Si es en afuera, esos son definiciones que los sectores tienen que tomar. Se puede hacer en Tanzania, lo teníamos organizado, que eran 6 semanas en la empresa, 2 semanas en la escuela de formación. La formación depende del oficio, es de 1 año y medio a 3 años. Un peluquero tiene una formación mucho más corta. Uno que estudia mecatrónica va a tener 3 años o 3 años y medio. Por eso es en ese conjunto de oficios, empresas y escuela técnica donde se van fijando esas currículas. Y reciben un certificado oficial donde, y eso es importante solamente en el caso en que sea un sector, una formación oficialmente reconocida, porque se puede, en el caso de Alemania, seguir estudios superiores, y eso fue uno de los grandes logros que he conseguido también en Tanzania. ¿Qué beneficios tiene el aprendiz? Conoce un oficio trabajando, no leyendo de un libro y darse cuenta después que de repente no le gusta lo que está haciendo, porque en la teoría es lindo, pero en la práctica no. Recibe una pequeña paga, tiene excelentes perspectivas de formación. Lo mismo es en todos los países que yo conozco, todos los jóvenes tienen excelentes perspectivas. En algunos países reciben un certificado oficial, en otras partes no, a eso voy a venir enseguida. Tiene experiencia práctica y puede continuar con estudios superiores. Eso solamente si este es reconocido
los certificados básicos son reconocidos por el Estado. ¿Cuáles son los beneficios para el empleador? Va conociendo a jóvenes con potencial, asegura buenos empleados para el futuro, no tiene obligación de contratar al aprendiz que tuvo como en su capacitación en su empresa. Había la policía de Dar el Salam, por ejemplo, mandaba automecánicos, mecánicos para autos, los formaban y mandaban 10, de los cuales tomaban 3. Pero el beneficio para el aprendiz y para el empleador era que podía seleccionar 3 entre 10 y los otros 7 iban al mercado. Como el nivel de formación, y eso es fundamental, tiene que ser el mismo nivel para todos que aprenden en un país. Una misma profesión. Por eso es importante que esté que esté hablado entre todo el sector y todo el mundo se ponga de acuerdo. Esto es el contenido. Después, en cada empresa, cada uno le enseñará a su aprendiz lo que quiera adicionarle. Pero tienen que tener una base común para que puedan cambiar de empresa. Y ante todo, último, usted después de tener 3 años una persona joven, que algunas veces no tienen mucha paciencia, quieren que todo sea rápido, etc. Todos lo fuimos cuando fuimos jóvenes, así que eso creo que es parte de la formación. Por eso uno puede observarlo bien y tomar correctamente, decidirse por la persona correcta. Acá, ¿cómo se distribuyen los costes? Es un tema. Este sistema es un sistema caro, hay que decirlo muy abiertamente. Acá les puse como ejemplo Alemania, que son las cifras que yo sé manejar. Esto es lo que invierte, 20.855 euros le cuesta a una empresa, de los cuales el 45% es remuneración del aprendiz, que recibe aproximadamente 936 bruto. En el bolsillo le quedan aproximadamente un poco más de la mitad de eso. Y el Estado que pone bastante dinero en el equipamiento de estos talleres que tienen que estar al día. En Alemania un taller, vamos a poner mecánico, se calcule que tiene una inversión, el costo de 2 millones de euros. En Tanzania yo calculaba para la creación de las 42 escuelas, calculaba en promedio $300.000 por cada taller. Cada aprendiz tiene equipo completo y no como en el sistema de Tanzania, por ejemplo, que tenían 40 alumnos, un maestro y tal vez 5 elementos para trabajar. O sea que de los 40 alumnos, 5 trabajaban y podían hacer algo con un maestro. En nuestro sistema había 25 aprendices, cada aprendiz con su equipo completo y 3 docentes. ¿Cuáles son los desafíos para que este sistema funcione? El mayor de todos, por experiencia, les digo que son encontrar los docentes con experiencia laboral en el oficio. Tienen que ser, desde mi gusto, y así he seleccionado, un operario que tenga capacidad de docencia. De un operario usted puede hacer un docente. De un docente usted no puede hacer un operario. Empresas que quieran formar aprendices, porque si no hay empresa, no hay sistema dual. O sea, primero identifique empresas antes de adoptar este sistema. Escuelas técnicas con buen equipamiento. ¿Sabe cuántas negociaciones he tenido que llevar que venían políticos, me decían hay que crear una escuela nueva, hay que construir y demás, y se gastaban todo el dinero en un edificio? No, señor. En todos los países del mundo sobran edificios, use lo existente, adáptelo, pida a las empresas participantes equipamiento en desuso, que tenga 2 o 3 años de desuso, pero siempre mucho más moderno de lo que puede equipar un Estado con equipamiento nuevo. Y depende de cada país cómo lo hagan el reconocimiento del sistema dual por el Estado. Eso es fundamental, hacerlo. ¿Y cómo lo hice? En el Uruguay, porque fue un acuerdo intergubernamental que organicé y conseguí.
No lo quise hacer en un ministerio del Uruguay a propósito, porque iba a terminar en una burocracia y no íbamos a hacer absolutamente nada. ENDE fue una cámara, los certificados los hacía la cámara, y usted sabe el éxito que tuvimos. La gente pagaba, teníamos un presupuesto anual de $100.000 aproximadamente, y al final terminé autogestionando, autoconsiguiendo los fondos, y teníamos un centro, un profit center, como se dice en inglés. ¿Qué convicciones tengo al respecto? Hago esto porque me gusta, porque sé comunicarme con gente joven, y es mucho mejor aprendiendo, haciendo, que a través de un libro. Y ante todo, cuando los niveles educacionales no son de los más altos. Una imagen dice mucho más que muchas palabras. Todos estamos aprendiendo diariamente, y el que no se actualiza se pierde hoy en día. Reglas claras en todos los sentidos cuando uno es, como yo lo soy, director de estas instituciones de capacitación donde intervienen lo político, lo empresario, los aprendices. Reglas claras. Sin formación y educación no hay progreso en el siglo XXI. Y saber trabajar en equipo es fundamental hoy en día. En equipo al mismo nivel intergeneracional. Y también, señores, los que tienen mi edad, nosotros también fuimos jóvenes, y también hay que permitirle a los jóvenes a equivocarse. Es un proceso del aprendizaje. Pero les vuelvo a decir, con más de 2.500 jóvenes que he tenido, nunca he tenido problemas. ¿Por qué? Porque había reglas muy claras. Aprender es un perpetuo móvil. Y con esto me despido, dejándoles acá unos videos en YouTube con más detalles qué es la educación dual en castellano, y en todos los participantes de Iberoamérica que están participando en este foro internacional, les quiero solamente comentar que las cámaras binacionales alemanas en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etcétera, tienen algo de formación dual. Lamentablemente, en más de 54 años que estas cámaras están, nunca han conseguido el reconocimiento oficial como formadores para que el título que ellos hoy en día dan, que está reconocido en Alemania, pero muchas veces no en el país, permita a los jóvenes a seguir los estudios. En África, en Tanzania, lo he conseguido que el Estado sea el que emite el certificado dual, y de esa manera permitirles también a los jóvenes que quieran seguir su carrera universitaria hacerlo. Y con esto me despido y les deseo mucho éxito. Muchas gracias.